Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con agua bendita y bolillo, porque hoy hablamos de las prácticas y creencias del general Henry Sanabria, el director de la policía que dice haber hecho exorcismos. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 30 de marzo. Esta semana, 11 congresistas le pidieron al presidente Gustavo Petro que saque de la dirección de la policía al general Henry Sanabria, un uniformado conocido por su fe ultracatólica y que lleva varias salidas en falso. En su Twitter predica con salmos y textos de la Biblia sobre el supuesto papel que debemos tener las mujeres y en contra de la infidelidad y del aborto. Y en una entrevista en Semana muestra su lado más conservador y hasta discriminatorio con la población LGTBI. A lo que se suma que el general lleva años diciendo que un arma clave para combatir la criminalidad en Colombia son los exorcismos y que al Mono Jojoy y a Alfonso Cano se les derrotó después de que se le quitara una protección maligna que tenían. Y en realidad, exorcismos, hechicería y demás son prácticas muy extendidas, más de lo que se cree entre la fuerza pública y el narcotráfico. Para entender más este tema, invité a Nelson Mata. Él es periodista de El Colombiano e interpreta a El Inspector en Revelaciones del Bajo Mundo, el gran podcast de este diario paisa sobre los relatos más truculentos de la mafia y la lucha contra el narcotráfico. Nelson nos atiende desde la redacción del Colombiano. Gracias por pasar por acá. Muchas gracias, Tatiana, por la invitación y un saludo también a todos los oyentes de La Silla. Nelson, quisiera comenzar preguntándote qué tan reales son los exorcismos o estas prácticas en la fuerza pública, porque mucha gente quedó muy impresionada por la parte puntual en la que el general Henry Sanabria se refería a estas prácticas y decía que eran como muy comunes. ¿Qué tan reales son? Son bastante reales y nosotros tenemos registros de la existencia de estos rituales en la fuerza pública desde los años 80. En aquella época, el narcotráfico naciente también utilizaba todo este tipo de estrategias, tal cual lo han descrito otros periodistas como Germán Castro Caicedo, narcotraficantes que recurrían a brujas para proteger sus cargamentos, para proteger sus vidas y para atacar a los enemigos. Y la fuerza pública empezó a insertarse también en esas dinámicas para combatir fuego con fuego. De modo que es una práctica bastante extendida, es una práctica de carácter histórica, sin embargo no se reconoce mucho por temor a la vergüenza. Lo que vimos con el general Henry Sanabria Celi es que él pues dijo a puertas abiertas algo que se viene manejando de ventanas para adentro en la fuerza pública. ¿Es una práctica muy extendida entre los grupos criminales? Inicialmente comenzamos a observar estas prácticas en los grupos que tenían una presencia más rural, en la zona de Urabá, en la zona del Bajo Cauca, en la zona del Pacífico Sur y en la región del Catatumbo. Sin embargo, puntualmente en Medellín se han presentado varios casos en los últimos años en los cuales cuando la fuerza pública hace los allanamientos a plazas de vicio, encuentra que hay altares de santería custodiando las casas de vicio. Es decir, estamos hablando de un fenómeno que ya se sincretizó entre lo rural y lo urbano y que ya está extendido por casi todos los grupos de crimen organizado de Colombia. Oye, y en términos de inteligencia militar, ¿cómo utilizan estas creencias a su favor para dar de baja estos objetivos de alto valor? En el caso de alias Matamba, por ejemplo, la fuerza pública enfocó sus esfuerzos de interceptación de comunicaciones en una de las hechiceras que le daba consejos. Los integrantes de la inteligencia ya saben que vigilar, interceptar a estos personajes, a estos hechiceros, les puede dar grandes réditos en la investigación, porque siempre acuden a ellos. Y es usual que la fuerza pública haga rezos y cosas así previas a los grandes operativos. Tú lo comentabas en el capítulo 2 de Revelaciones del Bajo Mundo, que llamaron un cura y todas estas vainas. ¿Qué tan usual es que dentro de la preparación de la fuerza pública también exista como ya sea el cura, el exorcista o el rezandero para que los proteja? Eso es bastante usual. Lo que pasa es que no es tan extendido que se comunique precisamente por temores a la burla y demás. Pero hay que recordarle a la opinión pública 3 factores. Primero, que dentro de la fuerza pública existe un obispado castrense. En el marco de eso, yo sé que en el obispado castrense hay algunos sacerdotes policías o sacerdotes militares que tienen la función
de practicar exorcismos siempre y cuando tengan la autorización de los obispos. Adicionalmente, tenemos que entender que doctrinalmente la policía también es un cuerpo, digamos, de carácter muy religioso. Ustedes ven que casi todas sus mensajes y comunicaciones internas comienzan con la frase Dios y patria, ¿cierto? Sí. Y eso Sí. digamos, pone de primero parte de sus creencias. Y lo tercero es que los integrantes de la fuerza pública no se pueden sustraer de una cultura en la cual también nacieron rodeados de un sincretismo religioso en el que se permite la religiosidad católica. ¿Qué lectura haces del revuelo que causaron las declaraciones de Sanabria con los exorcismos, su lucha contra el diablo y además otros temas de los que habló, como la población LGTBI y su postura sobre las mujeres? Hay que analizar varios aspectos allí. Lo primero es que las personas tienden a pensar que quienes tienen estas creencias son por lo general personas de estrato bajo o que han tenido poca educación académica, de modo que cuando lo dice un general de la policía con todos sus cursos, toda su preparación y experiencia, le suena muy extraño. Pero la verdad es que yo he conversado bastante con otros oficiales de igual rango, coroneles, mayores, generales, que también ratifican estas creencias y que también le cuentan a uno historias extrañas que han tenido que vivir. Él, digamos, haciendo gala de una religiosidad que casi que ya raya en el nivel de la curia, como si fuera un sacerdote, también tiene opiniones sobre la infidelidad, sobre la homosexualidad, que terminaron siendo incluso más chocantes que el tema de los exorcismos. Por último, tú, digamos que has cubierto y que conoces por dentro de la fuerza pública, ¿consideras que justamente estas declaraciones de Sanabria sobre la postura hacia las mujeres, hacia las personas trans, hacia la comunidad LGTBI, hacia personas que no se parecen a él, puede permear el actuar de la policía bajo su dirección? Yo creo que no es que lo permee, sino que refleja una línea de pensamiento dentro de la fuerza pública. La policía es una de las instituciones más conservadoras que tiene nuestra sociedad, tanto en valores como en creencias, y lo que expresó el director refleja lo que yo pensaría que la mayoría de uniformados piensa. Esto no quiere decir que dentro de la policía no haya personas que tengan un pensamiento abierto y un pensamiento más amable hacia personas que son de otros géneros sexuales distintos. Eso va a ir cambiando lentamente, pero lo que dice Sanabria es algo que piensan muchos integrantes de la fuerza pública. Revelaciones del Bajo Mundo va a volver pronto en una segunda temporada, así que muy pendientes en todas las plataformas de podcast. Nelson, qué rico conversar contigo. Muchísimas gracias por pasar por acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y arranca el día con estas movidas. Oti Patiño, el jefe de negociador con el ELN, le exige a la guerrilla un cese el fuego para avanzar con los diálogos tras la masacre de 9 militares en Catatumbo. El lunes habrá una reunión con el presidente y su equipo para analizar la situación. La aerolínea Ultra Air suspendió sus operaciones. El Ministerio de Transporte activó un plan de contingencia para los viajeros varados en varios aeropuertos. Y Samuel Santander López Sierra, alias el Hombre Malboro, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, ahora se lanza a la alcaldía de Maicao, en La Guajira. Para más movidas de poder, vaya a lasillavacía.com, a nuestras redes y al en vivo. Y por acá, cada mañana, reciba calientito su desayuno político favorito. Soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.